Muy buenas noches. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude cada día a salir adelante. Quiero invitarte a que hagas algo muy especial. Ya que estás en casa y puedes hacerlo, párate un minuto de donde estás sentado y dale un abrazo a la persona que está a tu lado. Muéstrale tu afecto de amor, de cariño que tienes hacia esa persona. Y dile: Cristo te ama y yo también. Es muy importante que manifestemos nuestros sentimientos de bendición hacia las personas que amamos. Somos muy ligeros a veces para decir cuando algo no nos gusta o cuando algo está mal, pero somos a veces muy lentos para decir cuando algo está bien o cuando podemos expresar nuestros sentimientos de bendición. Amén. Bueno, quiero invitarte para que allí donde estás vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude, ¿sí? Que nuestro Dios Todopoderoso esté con nosotros. Recuerda que el domingo estaremos celebrando la Santa Cena y es muy importante que tengamos todo absolutamente preparado, empezando por nuestro corazón, que es lo más importante, que tengamos un corazón para celebrar. ¿Celebrar qué? Que Cristo murió en tu lugar y en mi lugar, que gracias a ese sacrificio en la cruz, hoy tú y yo obtenemos vida, y no cualquier vida, sino como dice la palabra, vida en abundancia. Entonces ahora sí vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias en esta hora, por tu amor, Señor, por tu bendición. Queremos darte gracias, Dios maravilloso, porque tú eres el Dios grande, eterno, misericordioso. Tú eres el Dios proveedor, sanador, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eres nuestro ayudador. Hoy colocamos en este tiempo, Señor amado, en esta hora, nuestras vidas delante de ti y pedimos que por favor nos bendigas y nos ayudes en el glorioso nombre de nuestro amado Señor, Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que leamos el Salmo 141, el versículo 8. Salmo 141, versículo 8. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En las Biblias electrónicas aparece como TLA, ¿sí? Dice así: por mi parte, Dios mío, de ti dependo y en ti busco refugio. No dejes que me maten. Dice: por mi parte, Dios mío, de ti dependo. El salmista está dando una expresión que casi muchas personas, o por decirlo así, casi todos los cristianos, o muchos, aunque no son cristianos, la dicen y dicen: ¿usted de quién depende? Y la gente dice: yo dependo de Dios. Dicen muchos. Hoy vamos a mirar en la palabra y de ahí surge el mensaje: ¿de quién dependes? O ¿de quién dependo? Como quieras llamarlo. ¿De quién dependes? Vamos a darnos cuenta entonces a través de la Escritura. Y quiero iniciar ya en lo que es el mensaje como tal, preguntando lo siguiente: ¿Dios creó al ser humano dependiente o independiente? Quiero que allí donde están en casa puedan de pronto hablar como familia acerca de esta pregunta, o si nos están escuchando desde alguna oficina o algún lugar así, podamos hablar acerca de esto. ¿Dios creó al ser humano dependiente o independiente? ¿Qué pueden decir ustedes? Quiero motivarles, a veces los motivo y cuando leo los comentarios no han escrito, comenta lo que tú crees, a ver si Dios creó al ser humano dependiente o independiente. A ver, ¿qué dice? Pues la respuesta es esta, amados, para que lo tengamos claro. Los seres humanos fuimos creados seres dependientes, es decir, necesitamos del aire para vivir, necesitamos del agua para hidratarnos, necesitamos de la comida para poder alimentarnos, necesitamos de la ropa para cubrirnos del frío y aún de los mismos rayos solares. Dios creó al ser humano dependiente. En nuestra naturaleza humana, el Señor no creó seres independientes. Dile al que está a tu lado: Dios te creó un ser dependiente. A veces nos cuesta esto, porque hay algo en nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva o nos impulsa
a querer ser independientes de todo. Y a veces el enemigo logra meter un engaño en nuestras mentes diciendo que lograremos ser independientes. Pero quiero decirte, un ser independiente, el único ser independiente que yo conozco se llama Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros sí. Nosotros, como te mostré o te he venido mostrando, somos dependientes del aire para poder vivir. ¿Qué pasaría de nosotros sin el aire? Moriríamos. ¿Qué pasaría de nosotros sin el agua? También moriríamos. ¿Qué pasaría de nosotros si no comemos? También moriríamos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros analicemos todo esto. Y ahora vamos a ir rápidamente para ver qué significa entonces depender. Si hablamos que Dios nos creó dependientes, vamos a ver qué significa. Es decir, Dios nos creó para estar bajo dependencia de alguien o bajo subordinación. Esa es una de las definiciones o respuestas. Otra es que Dios nos creó necesitados de la protección de otra persona. ¿Sí? Dice allí el diccionario. Dios, escúchame esto. Entonces, para esto quiero que por favor veamos un breve video que dura aproximadamente 1 minuto. ¿Sí? En ese video vamos a analizar, vamos a mirar algunas imágenes especiales. ¿Qué imágenes tan especiales? ¿Qué imágenes donde podíamos analizar cómo los niños los tienen que alimentar, ¿cierto? Y algo que me llama la atención es también no solamente los bebés los alimentan. Hace unos días podía hablar con una mamá de un niño de 5 años y a ella yo le decía, bueno, ¿tú eres dependiente? Y me dijo, sí, yo dependo de Dios. Y yo le mostraba algunas de estas imágenes y hablaba con ella y le decía estas palabras. Le decía, mira, ser dependiente es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Qué significa ser dependiente? Mira la imagen de los bebés. Los bebés confían plenamente. Tú no ves a un bebé, escúchame esto, que llega y exige o que pide que le den otra comida o comiendo lo que él se le da la gana. No, el bebé come y recibe todo lo que papá, mamá o persona que esté a cargo le dé. Dependientes. Lo mismo pasa con los ancianos, comiendo comiendo lo que otras personas le brindan. También lo analizamos en la manera en que dice, podemos aprender de que no solamente habla de confiar plenamente, depender también habla de entregarme a la voluntad de otro. Es decir, cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de otro. Decía mi esposa, depender también es rendir mis derechos. Es cuando yo digo, cuando a veces pensamos, no, pero es que yo... No, rendir mis derechos, lo que la otra persona diga. También habla de una obediencia a la dirección o guianza de otro. Eso es depender. Yo recuerdo cuando enseñábamos a caminar a nuestros hijos, y no sé, no recuerdo en este momento cuál de ellas, Mari, me ayudas, donde no gateaba hacia adelante, sino hacia los lados, ¿cierto? Gateaba era hacia los lados, así era creo que era una de las niñas, ¿cierto que sí? Era una de las niñas, no recuerdo bien ahora cuál era, pero le enseñábamos. Y en las imágenes vemos a unos padres enseñando a sus hijos, ¿sí? Porque son dependientes. También habla de aceptar los designios de otra persona sobre mí. Cuando una mamá, por lo menos puede ser una mamá que le regale algo, yo le decía a alguien, le hacía esta pregunta a una mamá y le decía,
¿Qué pasaría si a tu hijo de 5 años le regalan una camiseta, una tela espectacular, lindo el color, y que de pronto acá está estampado o bordado un mensaje que dice muerte a las madres? ¿Tú se la pondrías? Me dijo, no. Por más de que de pronto el color le guste a tu hijo, se la pondrías. Por más de que le guste, yo no voy a ponerle eso a un hijo que tenga un mensaje de eso. ¿Eso qué significa? Que cuando uno es hijo, está dependiente a los designios de otra persona. ¿Sí? Entonces, quiero de una manera muy rápida hacer la pregunta del millón, que este es el punto número 2 ya, y es: ¿de quién dependes? ¿De quién dependes, amado amigo o amado hermano que escuchas este mensaje? Ya sabemos que Dios nos creó seres dependientes. Tiene que salirse de nuestra cabeza, de nuestro intelecto, el que somos independientes. Ahora, hay momentos donde nosotros nos volvemos dependientes de las relaciones. Es decir, cuando nosotros empezamos a sentirnos dependientes de las relaciones. A ver, ¿qué pasa con una persona? Y quiero invitarte a que hagas un ejercicio brevemente. ¿Cuánto puedes, y puedes hacerlo aquí durante el mensaje, durar sin respirar? Que de pronto cierras tu nariz, no respiras, tu boca y te quedas. ¿Cuánto tiempo? No sé si segundos, no sé si minutos, pero cuando ya empiezas a llegar a tu límite, empiezas a sentir ¿qué? Un desespero. Yo recuerdo una situación que me pasó en una de los viajes que pude realizar con mi esposa, y nos tiramos en la ciudad en la isla de San Andrés. Me tiré a un lugar muy profundo, ¿sí? Yo sé nadar, pero por ahí dicen más o menos, ¿sí? Y me tiré porque otros se tiraron. Y es, vamos, y yo me tiré. Recuerdo algo que como era tan alto, pues también cuando uno va cayendo a la profundidad, fue muy fuerte, fue hacia abajo, no me quemé ni nada, logré caer bien paradito y todo. Pero para salir fue un desespero horrible. Porque yo nadaba y nadaba hacia arriba y nada que llegaba. Y yo sentía como si mis pulmones colapsaran, ¿sabes? Hay gente, personas, y yo quiero preguntarte, de pronto aquí hay personas que sienten ese desespero, porque cuando te falta el aire sientes que mueres. ¿Cuándo puedes saber tú que estás dependiendo de una relación? Cuando de pronto no estás con esa persona y no es, escúchame, lo normal es extrañar a alguien, lo normal es que haga falta, pero ya cuando sientes un desespero terrible, eso ya es una dependencia. Ya es una dependencia, ¿sí? Y a veces puede pasar en relaciones amorosas, novios, esposo, esposa. Y cuando convertía o estaba transcribiendo esta palabra que el Señor me había dado, claramente sentía la voz de Dios, que hay personas que dependen emocionalmente de su cónyuge. Y se someten, acuérdate, es doblegarme por completo. Y no estoy llamando hoy a la rebeldía. Lo que estoy diciendo es: ¿de quién dependes? Dependes económicamente. No, es que mi esposo, mi esposa me somete y es claro, hay que someternos. La Biblia dice uno a los otros. Escúchame. Pero hay dependencias que se convierten en idolatría. Hay dependencias que se convierten en sustitutos o reemplazos falsos e insuficientes para nosotros. ¿Sí? Hay esas dependencias. Dependencias a veces no solamente amorosas por el novio, la novia, el cónyuge, el esposo, la esposa, sino también familiares. Y a veces todos hemos caído en eso. Yo recuerdo cuando en una ocasión mi hija la mayor se fue de la casa. Los primeros días yo me sentía morir por una dependencia de estar cerca a mi hija. Ya ella era mayor de edad, pero me sentía una cosa es extrañarla y otra cosa era como me sentía. ¿Sí? Entonces he podido darme cuenta de que nosotros generamos una dependencia de los demás, de una u otra manera. A veces no son familiares, pero son dependencias sociales, donde la gente depende de amigos.
Y que usted puede llegar a decir, no, yo no. Pero eres de los que te amargas porque no sales a rumbear. Eres de los que se amarga y vives entrompado y te encierras en tu habitación porque tus amigos de pronto están por allá, rumba samba mambo. O porque le están pegando, como dicen en Cali, al guateque, a la salsa, a la rumba. Hay gente, escúchame bien, que se amarga y siente una frustración horrible. ¿Por qué? Porque no puede estar con sus amigos. Dependencia de. Hay personas, esta dependencia son las de relaciones. Hay otras personas que generan una dependencia de sí mismo. ¿Y usted cómo puede decir? Es que se apretan así o se agarran. No. Es que ellos, y a esa dependencia de sí mismo, la psicología le llama la independencia. Porque creen que son independientes de todo el mundo, pero que dependen de ellos mismos. Escucha esto. ¿Qué es eso? Gente que coloca toda su confianza ¿en qué? En sus propias capacidades. En lo que la persona cree que puede hacer. No, es que yo soy muy bueno en tal cosa. Es que soy el mejor. Es que ¿quién como yo? Entonces se crea una dependencia de sí mismo. Se crea una dependencia a veces de la inteligencia. Y esta de la independencia de la inteligencia es cuando la gente siente una necesidad tremenda por los títulos. No, es que yo mire, soy graduado en esto y no estoy diciendo que está mal. Quiero aclarar, excelente que te capacites. Lo que estoy ya explicando es que hay alguna dependencia. Entonces, si la persona no pudo conseguir de pronto ese título, o de pronto en medio del colegio, la universidad, el SENA, el técnico, el tecnólogo que está estudiando, no logra conseguir lo que quiere, entonces hay muchas personas que hasta se suicidan. Muchas personas que entran en amargura. ¿Por qué? Porque dependen de sí mismos. Otros dependen de la fuerza. Nosotros los varones sí que sufrimos de eso, ¿sabe? De que uno tenga que pedirle el favor a otra persona de que le ayude a uno a algo. Porque estamos muy enseñados a que el varón puede con todo. Y fui de pronto levantado con ese ideal. Y así mismo estaba tratando de levantar a mis hijos hasta que el Señor poco a poco iba enseñándome algunas cosas. Pero algo que de pronto para uno como hombre, le hablo en mi interior, es frustrante a veces. Sé que todos los hombres no somos iguales, pero a muchos nos pasa que uno tenga que pedir el favor a otra persona, vuelvo y le repito, para levantar algo. Porque somos dependientes de nuestra propia fuerza. Somos dependientes de lo que nosotros logremos hacer. En esta pandemia, infamia de creación del ser humano en contra del mismo ser humano, escucha cómo nos ha enseñado el Señor. Porque en mi interior un deseo profundo por suplir las cosas de la casa. Escúchame, y eso no está mal. Lo mal está en creer que yo soy el proveedor. Porque nuestro proveedor es Dios. ¿Sí? Entonces, en esa dependencia de sí mismo, uno siente, ¿sí?, que uno no lo puede lograr. Si uno no lo puede lograr, las cosas no se pueden hacer. En esta misma adicción de ti mismo, hay una adicción al trabajo. Personas que idolatran o creen que pueden pagar como dicen en México, su renta, pueden pagar el alquiler, el arriendo, pueden pagar los estudios de sus hijos, pueden pagar su comida por lo que ellos trabajan. Pero yo quiero decirte, estás equivocado. El trabajo que tienes es un medio que Dios utiliza para bendecirte. Pero realmente quien es tu proveedor se llama Jesucristo. ¿Sí? Quiero aclararle eso. ¿Sí? Ahora, escúchame bien, hay otras personas que dentro de la dependencia de sí mismo dependen de la belleza física. ¿Y por qué crean una dependencia? Porque, por ejemplo, una mujer siente que si no tiene determinadas medidas, que si no tiene determinado cuerpo,
que si no se maquilla de alguna manera, no va a ser agradable para los demás. Es una dependencia a la belleza. ¿Sí? Una dependencia. Otras personas tienen una dependencia de su estado de ánimo. De acuerdo a cómo estén de ánimo, así son o vencedores o perdedores. ¿Sí? Entonces, hoy quiero decirte esto de una manera bien especial. ¿De quién dependes? Y ya hemos visto hasta este momento dos. Número uno, de relaciones. Número dos, estás dependiendo de pronto de ti mismo. Número tres, hay personas que dependen del dinero. Radicalmente, su alegría está puesta en el dinero. Si tienen dinero están bien, si no tienen dinero están mal. De las posesiones materiales, de lo que puedan lograr tener, de lo que puedan lograr comprar. Casa, carro, zapatos, celulares, joyas, tecnología, muebles. ¿Sí? Entonces hoy quiero decirte de una manera muy especial de quién dependes. Otras personas dependen, es decir, confían plenamente, se han entregado a la voluntad de las adicciones. Algunos a la adicción de las drogas. Gente que para poder estar o sentirse o creer que están bien, consumen drogas alucinógenas. ¿Sí? Y empiezan a consumir marihuana, cocaína, toda esa cantidad de cosas. Porque sienten que eso les genera a ellos tranquilidad. Hablaba con un hombre que se emborracha casi todos los días hace un tiempo atrás, y él me decía, lo que pasa es que uno borracho se olvida de las penas. No dijo se olvida, dijo ahoga las penas. ¿Sí? Entonces hay gente que crea una adicción, una dependencia para salir de la realidad en que vive y meterse de pronto en otra realidad. De pronto algunos, vuelvo y repito, en las drogas alucinógenas, otros en el alcohol, otros en el sexo. Mujeres que tienen cuanto hombre se les presente, hombres que se acuestan con cualquier cantidad de mujeres se les presente, porque ellos quieren una dependencia. Si no tienen sexo, no se sienten felices o bien. ¿Sí? Otras personas crean una adicción a las redes sociales, una dependencia a las redes sociales. ¿Sí? Y yo quiero hacerte la pregunta para todos aquellos que dicen, y aquí está el segundo punto que estoy hablando, ¿de quién dependes? Y entonces muchos van a decir, de Dios. Y yo quiero preguntarle hoy, ¿cuánto tiempo pasas con Dios y cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? Mídela. No te lo voy a decir yo, lo vas a hacer tú mismo. Mide. Y ahí te vas a dar cuenta, porque recuerda, es como la falta de aire. Se desespera. ¿Eso sientes cuando no estás con el Señor? ¿Eso sientes cuando no oras? ¿Sientes que vas a morir? ¿Sientes que es como cuando no puedes drogarte o tener o emborracharte o tener sexo o estar pegado a las redes sociales, o hoy por hoy en los jóvenes y muchas otras personas adultas pegados a los juegos? Entonces la pregunta es, ¿de quién dependes? Otros, y esto sí que nos atañe a nosotros, los cristianos, o a las personas que confesamos una fe en Dios. Otras personas tranquilamente dependen de la religión. Y cuando hablamos de que otros dependen de la religión, nos referimos a ¿qué? ¿Qué es la religión? Porque algunos dicen, no, yo no cambio de religión, yo sigo siendo tal, católico, no sé qué, que fulano, ta. Pero yo quiero decirte a ti algo bien especial. Hay muchos cristianos que son religiosos. Porque la religión es seguir métodos que simplemente agradan al hombre. Rutinas que simplemente complacen a los seres humanos, pero que están muy lejos de complacer a Dios. Eso es la religión. Por eso
Muchas personas me han preguntado a mí, en el ámbito que trabajo, haciendo acarreos, Caleño, ¿y usted qué religión es? Yo le digo, yo no pertenezco a ninguna religión, yo pertenezco a Jesucristo. Y yo con Él, mi relación con Él no es de una religión, es de una relación, una intimidad con Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dependemos de la religión, dependemos de eso, de métodos humanos. No dependemos de lo que Dios nos dice, no, dependemos es de eso, de la religión, de ídolos, ¿sí? Todos estos anteriores son reemplazos o sustitutos falsos e insuficientes para el ser humano. Somos creados para depender, sí, pero no para depender de las relaciones. Somos creados, escúchame bien, para disfrutar de las relaciones. Somos creados para tener relaciones amorosas de bendición. Somos creados para tener relaciones familiares de bendición, para disfrutar de un cónyuge, de una cónyuge. Somos, escúchame esto, creados para disfrutar de papá, de mamá, de hermanos, de hijos. Somos creados para disfrutar, pero no para depender emocionalmente de otra persona. Somos creados por Dios, escúchame esto, para que nosotros podamos disfrutar del dinero, pero no para que seamos esclavos del dinero, no para que dependamos. Somos creados por Dios para disfrutar de un trabajo, para que en el trabajo lo hagamos de la mejor manera, en lo que hagamos puedan ver en nosotros al Dios creador, que mientras trabaja se alegra en lo que hace. Somos creados para esto, pero no somos creados para depender de un trabajo. No somos creados. Y yo quiero recalcar aquí a las personas que un trabajo los aleja de Dios. Quiero decirte, estás dependiendo de tu trabajo. Tal vez te mofas diciendo que dependes de Dios, pero no te engañes a ti mismo. No estás dependiendo de Dios. ¿Sí? Entonces me dirás, ¿qué es depender de Dios? Luis Alfonso, sencillo. Lo mismo que hablamos ahora, pero te lo traduzco en los términos del Señor. Es confiar plenamente en Dios. Claro que tengo que salir a buscar trabajo. Claro que tengo una responsabilidad de suplir a mi casa. Sí, pero no voy a pasar por encima de lo que Dios ha colocado. Eso es depender de Dios. Me llamó la atención el juez, creo que en la ciudad de Cartagena, que no quiso casar a una pareja homosexual. Escucha esto. Y es criticado por los medios de comunicación y quieren juzgarlo y quieren sacarlo y él dijo, qué pena me da. Y me gustó lo que leí porque no vi ninguna entrevista, sino que mi esposa me lo mostró y leí. Y en la parte que ella me lo mostró, decía él claramente, él decía, mire, escúcheme. Yo estoy convencido que hay leyes humanas y hay leyes de Dios. Pero cuando una ley humana me ordena infringir las leyes de Dios, no voy a obedecer las leyes humanas, porque primero está obedecer las leyes del Creador, las leyes de mi Padre Celestial, las leyes del Señor. Este es un hombre que está mostrando una dependencia de Dios, porque había algo en su trabajo que lo quería obligar a ir en contra de los principios de Dios, pero este hombre dijo, no. Pero a ti, ¿qué pasa? Cuando un trabajo, escúchame, de pronto te motiva a que seas un mentiroso. Recuerdo cuando mi esposa trabajaba en X lugar. Y en ese lugar la motivaban a ella a vender, a vender, a vender. Y tenía otros compañeros y la llamaban la atención. Marisol Rojas, ¿sí? Mira, estas son tus ventas. Y las ventas de tus compañeros, mira, están por acá. ¿Qué pasa? No, pero es que yo les digo. Y ella vendía telefonía móvil. Y resulta que empezó ella a analizar, Dios empezó a mostrarle de que los compañeros vendían con mentiras. Sí, tranquilo, compre la línea que le van a regalar tal cosa. Y mentiras que no le llegaba a eso. Compre la línea que le van a dar gratis tantos meses. Y mentiras que no era eso. Y recuerdo cuando ella renunció a ese trabajo para empezar a pastorear como lo está haciendo ahora. Recuerdo que ella, antes de eso, ella estaba preocupada y decía, mi amor, no sé si de pronto me vayan a echar porque, pues la verdad yo sí no miento para hacer una venta. Y algo que
oramos a Dios y dijimos, bueno, si la van a echar, esa empresa es la que se la pierde. Y nos reíamos con ellos. Ellos son los que van a perder una excelente empleada. Cuando se generó lo de la iglesia, lo de asumir la iglesia, mi esposa renuncia ya. Y cuando ella renuncia, no le aceptaron la carta de una vez. La llamaron aparte. No, venga, doña Marisol, ¿usted cómo va a renunciar? Y Marisol dijo, pero ustedes mismos en varias oportunidades me llamaron la atención diciendo que no alcanzaba el tope de ventas. No importa, pero es que una empleada como usted no se consigue en toda parte. Usted es una mujer que hace las cosas bien. Hay personas que en un momento determinado, en un trabajo, para conseguir un crédito mienten, para conseguir cierta cantidad de dinero mienten, para conseguir acá o allá mienten. ¿Sabes por qué? Porque no dependen de Dios, dependen de sí mismos, dependen de otras cosas. Ahora, lo mismo. Quiero decirte esto. Debes aprender a confiar plenamente en Dios. Y mi esposa renunció. Y de eso ya hace más de 3 años. Vamos para 4 años. Este diciembre cumple 4 años, en enero. Y mi esposa renunció y hasta el día de hoy no nos ha faltado absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque mi esposa tiene claro quién es el que la sostiene a ella. Y no es este pecho. El que la sostiene a ella se llama Jesucristo. El que sostiene mi vida se llama Jesucristo. Amado, es aprender. Pero también quiero decirte, depender de Dios, y quiero volver a las imágenes. Tú te imaginas a un bebé cogiendo el tetero. ¡No me des esa joda! ¡Yo quiero comer tierra! ¡Yo quiero comer basura! No. Depender de Dios significa entregarme a su voluntad. ¿De qué te alimentas? Y yo no voy a decir, ay, las redes sociales son del diablo, ay, tal cosa es del diablo. No, pero ¿de qué te estás alimentando? Para que un bebé salga adelante depende totalmente de su cuidador. Sea papá, sea mamá, depende totalmente de su cuidador, de lo que le dan, ¿sí? Debe rendir sus derechos a él. Hablar también de una obediencia. Esto habla, escúchame bien, de una obediencia a la dirección divina. Para aprender a caminar se le enseña al bebé. Se le dice cómo debe caminar. Se le lleva. Eso es depender de Dios. Caminar de la manera como Dios te dice que camines. Vivir de la manera en como Dios te dice que vivas. Es aceptar también, depender también significa aceptar los designios de Dios sobre mi vida. Hay cosas que son muy duras. Recuerdo hace un año que murió mi suegra, exactamente el 6 de septiembre del 2019. La enterramos en el 7, el otro día. Y recuerdo de que ninguna de las personas de la familia creíamos que ella iba a morir. De manera personal, pensé que iba a levantarse de ahí, a superar esa situación. Pero fue una crisis fuerte. Pero algo que mi esposa le ha enseñado a toda la familia es aprender a aceptar los designios de Dios. Y yo sé que eso no es fácil. Porque aprender a esto habla de morir. ¿Sabes? Depender de Dios significa que nosotros vamos a acudir para escuchar su voz, para que Él nos diga qué hacer, cómo actuar. Vamos a escuchar su voz para que Él nos pueda mostrar cómo se hacen las cosas. Depender de Dios es reconocer que la respuesta de Él, que lo que Él nos diga, será lo mejor. Depender de Dios es aprender a confiar en la suficiencia del poder de Dios. Es decir, que Dios es suficiente para tu vida, que no necesitas mentiras, que no necesitas engañar, que no necesitas, escúchame bien, vivir pegado allí a un trabajo o a una situación para que tu familia salga adelante. Depender de Dios es confiar en que Dios puede hacerlo, que Dios, ahora, depender de Dios es tenerla clara, escúchame bien, de que Dios usa instrumentos para bendecirnos. Va a usar personas, va a usar situaciones, va a usar conflictos, va a usar problemas.
escúchame, a tu favor. Porque como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú y yo empezamos a depender de Dios, aún los problemas, aún las contrariedades, aún los momentos difíciles, van a ser de bendición para nosotros. Depender de Dios es decirle al Señor con todo nuestro corazón: Dios, yo quiero tal cosa, pero te pido que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es nuestro mayor ejemplo de hacer la voluntad de Dios o de dependencia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, el cual dependió totalmente del Señor. Ahora, ¿cuál es mi deseo? Que medites de quién estás dependiendo. Porque será que si tú no oras o no lees la palabra, te sientes morir, así como otras personas se sienten morir porque no están con alguien, porque no tienen el trabajo, porque no tienen la universidad, porque no tienen el estudio. ¿Cómo te sientes? ¿Dependes de Dios? Hoy te invito a que lo hagas. Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por esta poderosa palabra que nos has permitido compartir. Y hoy quiero terminar, Señor amado, como lo que dice el Salmo 141, versículo 8. Por mi parte, Dios mío, de ti dependo. En ti busco refugio. No dejes que me maten, dice la palabra. No me dejes morir en la angustia ni en la desesperación. Gracias, Señor. Ahora los motivo a que terminemos este tiempo con una alabanza espectacular para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga. Recuerda que el domingo, Santa Cena.